Estimados alumnos, comenzamos ahora con el tema de la cinemática del sólido rígido y cinética del cuerpo rígido. Aquí veremos cálculos de velocidad y aceleración, así como las leyes de Newton aplicadas al análisis de los cuerpos rígidos. Habíamos comentado que un cuerpo rígido puede realizar tres tipos de movimiento. Uno de ellos era el movimiento de traslación. Recuérdense que había una traslación rectilínea y curvilínea. Cuando el movimiento es de traslación, el cuerpo pasa de una posición inicial a otra final y todas las partículas del cuerpo describen trayectorias paralelas. Noten que el cuerpo solo se traslada al ir de la posición inicial a la posición final y no gira. Es decir, todos los puntos del cuerpo se trasladan con la misma aceleración, pero no rota, lo que significa que la aceleración angular de este cuerpo es cero. Si trabajamos, por ejemplo, con un sistema de coordenadas XY y tenemos que sobre el cuerpo actúan distintas fuerzas y tenemos aquí la aceleración de su centro de gravedad, que será pues a lo largo de esta línea recta, entonces podemos aplicar la ley de Newton, que dice suma de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración del centro de gravedad en el eje de las X, y suma de fuerzas en Y, masa por aceleración del centro de gravedad en la dirección del eje Y, y suma de momentos respecto al centro de gravedad es cero. Es cero dado que el cuerpo no gira, por tanto se puede decir que se encuentra en equilibrio rotacional, aunque traslacionalmente puede estar acelerando. Sin embargo, rotacionalmente estará en equilibrio. El otro movimiento era el movimiento de rotación de un cuerpo rígido. Aquí consideremos, por ejemplo, el caso de una rotación centroidal. Puede ser este el caso de una polea que va a girar con relación a su centro de gravedad. Supongamos que sobre esta polea hay distintas fuerzas actuando. Fuerza 1, fuerza 2, puede estar actuando el peso, las reacciones en el soporte. Podría haber también quizás un momento externo que actúa sobre la polea. En este caso la polea está girando con respecto al centro de gravedad. Todos los puntos de la polea describen circunferencias concéntricas con relación al centro de gravedad, pero el centro de gravedad no se mueve, no se traslada. No se mueve ni en X ni en Y. Por tanto, podríamos decir que la suma de fuerzas en X será cero, así como también la suma de fuerzas en Y. La polea estará en equilibrio traslacional, pero rotacionalmente sí está girando. Por tanto, para el movimiento de rotación podemos escribir que la sumatoria de momentos o torques respecto al centro de gravedad es igual a el momento de inercia que tiene la polea o el cuerpo que está girando con relación al centro de gravedad multiplicado por la aceleración angular con la cual gira. Estas son las ecuaciones a aplicar en el caso de un cuerpo en rotación centroidal. Pero recuérdense que también la rotación puede ser no centroidal. Supóngase, por ejemplo, este cuerpo rígido, sometido a una serie de fuerzas, torques, que esté girando respecto al punto O. Este punto O ya no es el centro del cuerpo, es un punto cualquiera. En este caso, el centro de gravedad del cuerpo describe una trayectoria concéntrica con el punto de rotación. El centro de gravedad se encuentra en movimiento, a diferencia de la rotación no centroidal donde el centro de gravedad estaba estático. Ahora bien, entonces en este caso, el centro de gravedad va a tener una aceleración tangencial y también una aceleración normal. Se puede considerar el centro de gravedad como una partícula, moviéndose en una trayectoria circular respecto al punto O. La aceleración normal del centro de gravedad será igual a la velocidad angular con que está girando el cuerpo multiplicado por el radio de giro, mientras que su aceleración tangencial de este centro de gravedad será el radio multiplicado por la aceleración angular. De esta forma podemos aplicar las leyes de Newton al eje normal y al eje tangencial. Escribimos suma de fuerzas normales es masa por aceleración normal. Suma de fuerzas tangenciales, masa por aceleración tangencial. Y la sumatoria de momentos que tiene este cuerpo respecto al punto O
¿no? Que su punto de giro será momento de inercia del cuerpo respecto al punto O por la aceleración angular. Noten que en este caso será necesario aplicar el teorema de Steiner para poder encontrar el momento de inercia que posee este cuerpo respecto al punto O. Generalmente, a partir de las tablas ustedes pueden obtener el momento de inercia de un cuerpo respecto al centro de gravedad. Con el teorema de Steiner, o también llamado teorema de los ejes paralelos, ustedes podrían calcular el momento de inercia respecto al punto O. ¿Qué hay que hacer? Sumarle al momento de inercia respecto al centro de gravedad más la masa del cuerpo por la distancia que hay entre el punto de giro y el centro de gravedad elevado al cuadrado. Noten que en este caso damos una ecuación adicional. También podríamos aplicar sumatoria de momentos respecto al centro de gravedad, pero en este caso el momento de inercia que estaríamos utilizando es momento de inercia respecto al centro de gravedad. Cualquiera de estas dos ecuaciones es válida. Ustedes pueden tomar momentos con respecto al punto de giro, y en este caso tendrán que trabajar con el momento de inercia respecto al punto O momentos respecto al centro de gravedad y trabajar con el momento de inercia respecto al centro de gravedad. El tercer movimiento que el cuerpo podía realizar es el movimiento plano general. Recuérdense que el movimiento plano general está compuesto por un movimiento de traslación más rotación. En este caso el cuerpo se traslada de un punto a otro y al mismo tiempo va girando con relación a un punto que pasa por su centro de gravedad, ¿no? O con relación a un eje que pasa por el centro de gravedad. Dado que tenemos dos movimientos, entonces aplicamos para la traslación suma de fuerzas masa por aceleración, tanto en X como en Y. Y para poder analizar el movimiento de rotación, vamos a tomar momentos en el centro de gravedad. La suma de momentos respecto al centro de gravedad deberá ser igual al momento de inercia que tenga el cuerpo respecto al centro de gravedad multiplicado por su aceleración angular. Muy bien, entonces estas son las ecuaciones a aplicar. Veamos ahora un ejemplo de un movimiento de traslación. Supóngase el caso de un obrero que está transportando un cilindro mediante una carreta. El peso del conjunto, o sea del cilindro y la carreta, es de 600 libras y tiene un centro de gravedad en el punto G. El obrero empuja el mango de la carreta con una fuerza horizontal de 20 libras. Y la pregunta es determinar la aceleración con que se mueve la carreta y la reacción normal en cada una de sus ruedas. Suponer que la masa de las ruedas es despreciable y que giran libremente. Obviamente, esta carreta, juntamente con el cilindro, están efectuando un movimiento de traslación rectilínea. En principio, veamos el diagrama de cuerpo libre del sistema. Tenemos la primera fuerza, el peso de la carreta, 600 libras, fuerza vertical dirigida hacia el centro de la Tierra y aplicado en el centro de gravedad de la carreta. Tenemos la normal en la rueda A. Estamos poniendo dos normales porque se supone que esta carreta tiene 4 ruedas, 2 en la parte delantera y 2 en la parte trasera. Entonces, en el caso de las ruedas delanteras, tenemos 2 ruedas delanteras que se pueden traducir en 2 normales. Se supone que en cada una de las ruedas delanteras se tiene la misma normal. Algo similar sucede con la rueda B. Tenemos la fuerza normal que hay en las 2 ruedas que están en la parte B. También tenemos la fuerza que la persona está ejerciendo, de 20 libras. A continuación definimos nuestro sistema de coordenadas, que nosotros lo podemos orientar apropiadamente. En este caso estoy definiendo el eje X positivo hacia la izquierda, el eje Y positivo hacia arriba, y vamos a tomar los momentos antihorarios como positivos, así como también la rotación antihoraria. Esto es por la conveniencia del problema. Apliquemos a continuación las leyes de Newton. Este cuerpo está en traslación, entonces podemos aplicar suma de fuerzas en X, masa por aceleración en X. Para la dirección positiva del eje X, tenemos que la fuerza positiva sería 20,
no hay fuerzas negativas, y esto es igual a la masa. La masa es el cociente del peso del sistema, que es 600 libras, entre la gravedad, que en el sistema inglés es 32,2 pies por segundo al cuadrado, por la aceleración a su x. Y aquí despejamos cuánto vale la aceleración con que se mueve la carreta. Dice que es 1,07 pies por segundo al cuadrado. Ahora, verticalmente la carreta no posee movimiento. Solo hay movimiento de traslación horizontal. Por tanto, verticalmente la suma de fuerzas debe ser 0. De acuerdo a nuestro sistema de coordenadas, tendríamos 2 veces la normal NA, que sería fuerza positiva, más 2 veces la normal NB, menos 600, igual a 0. Por otro lado, la carreta se traslada, pero no gira. Ya se sabe que en el movimiento de traslación no hay rotación. Como no hay rotación, la sumatoria de los momentos que ejercen las diferentes fuerzas respecto a su centro de gravedad debe ser 0. Vamos a aplicar la suma de los momentos tomando en cuenta que el momento antihorario es positivo de acuerdo a nuestro sistema de coordenadas que hemos elegido. Veamos, ¿qué momentos tenemos acá? El peso no hace momento en el centro de gravedad porque está actuando justo en el centro de gravedad. Tendríamos entonces la fuerza que está haciendo el obrero son 20 libras. Con respecto al centro de gravedad haría momento antihorario. Y sería 20 libras por su brazo de palanca. ¿Cómo obtenemos este brazo de palanca? Bueno, lo que vamos a hacer es trazar, prolongar el brazo, la dirección de la fuerza, y calcular cuánto vale la distancia perpendicular que hay entre fuerza y el centro de gravedad. Y esta distancia equivaldría a 2 pies, porque si esto vale 4 pies, esta altura, y esta altura de acá es 2 pies, esta distancia que hay entre la línea de acción de la fuerza y el centro de gravedad serían 2 pies. Luego el momento que hace esta fuerza de 20 libras serían 20 por 2. Otra fuerza que hace momento positivo sería la normal NB. En este caso, la normal NB está actuando a una distancia de 1 pie del centro de gravedad. Distancia medida perpendicularmente del centro de gravedad hasta la línea de acción de la fuerza. Entonces el momento será 2 veces normal NB por 1. En cambio, la normal NA respecto al centro de gravedad haría momento negativo porque trata de provocar un giro horario. Sería 2 veces la normal NA por su distancia perpendicular, que serán 0.5 pies. Y esto es igual a 0. Como ustedes observan, todo esto nos da un conjunto de ecuaciones donde podemos obtener cuánto vale la normal NA y la normal NB. Mejores, en la siguiente edición estaremos continuando con otros ejercicios sobre la cinética del cuerpo rígido. Muchas gracias.